Aquí se inicia el interactivo de Radio Adonai, el pulso de la tarde. Un compendio de los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo desde una perspectiva bíblica. El pulso de la tarde. Análisis, comentarios, consejería, opiniones, deportes y más. El pulso de la tarde. A través de Radio Adonai. Ya está en el aire. El pulso de la tarde. Ya de regreso con ustedes. Ustedes que habla el pueblo están esperando la participación para llamarnos al 631-475-1580 y dar su opinión con el tema que entramos a continuación. ¿Es pecado que un cristiano no perdone a alguien? Sí, no y por qué. Y para eso dejo al pastor Robert Ramírez. Buenas tardes, Ramírez. Claro que sí, licenciado Héctor Cabrera, oyentes todos, aquí estamos en el pulso de la tarde, la hora del debate, la hora de la discusión. Quiero, antes de que entremos al tema, recordar algunas cositas. Número uno, queremos recibir temas de sugerencias, temas que usted quiere que tratemos aquí en el pulso. Se puede comunicar con nosotros en el horario de oficina o enviarnos un correo electrónico a radioadonai1580@hotmail.com, tal y como hizo nuestra hermana Ivonne Ordóñez, quien nos mandó un email, y nuestro hermano Teófilo, el teólogo, se ha convertido en tremendo colaborador del pulso de la tarde. Teólogo. Me testificó Teófilo, que era una reunión de diáconos y el pastor de su iglesia, y dijeron, podemos darle este tema para que lo traten al pulso. Que hable el pueblo. Y lo anotamos ahí. Las recomendaciones. Y ya pronto lo vamos a tratar. Así que recuérdense de respetar la opinión de cada cual. No mencione nombre, no ofenda a nadie. Take it easy. Vaya suave, hermano. Y recuérdese que usted puede opinar de manera anónima. Y por otra parte, que vamos a limitar la participación en 2 veces solamente. ¿Cómo 2 veces? Sí. Es decir, alguien puede llamar y participa y opina. Ya entiendo. Y puede hacer una segunda llamada, pero una tercera y cuarta no se puede porque tenemos que darle parte a los demás. El tema de hoy, licenciado Cabrera. Cuidado. Que hable el pueblo. Necesitamos la ayuda del pueblo, por favor. No, el pueblo está en eso. Es pecado que un cristiano no perdone a alguien. ¿Estará en pecado un cristiano que no puede perdonar? ¿Será eso pecado? Sí, no y por qué. El tema de debate en el pulso, el perdón. ¿Estará en pecado un cristiano que no ha podido perdonar a alguien? Que hay algo que esa persona le hizo y quizás esa persona fue y le dijo, mira, perdóname, I'm sorry, lo siento. Pero todavía el cristiano tiene como una surrupita. No, pero eso se ve allá afuera, pastor. Eso es lo que yo me pregunto. Eso es personas como que no sean cristianos. Esos son inconversos, ¿no? Sí, ¿verdad? que van y le dicen perdón. No, yo no. Ok, te perdono, pero no lo olvido. Yo no creo que... Habrán cristianos. Usted sabe que yo escribí eso. Hay algunos que dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Será eso perdón? No pero un cristiano podrá decir que lo diga eso. el pueblo. Que hable el pueblo. El tema de debate de hoy: ¿es pecado que un cristiano no perdone a alguien? Ay. ¿Podemos nosotros decir, licenciado Cabrera, dígame, que un cristiano que no ha podido perdonar a alguien, yo no creo que podemos decir que está en pecado? Si no ha perdonado a alguien. Si no ha perdonado. Hermano, pero ¿y si Cristo viene? Ahí es que está el asunto. Ese es el dilema. Que hable el pueblo. ¿Habrá algún cristiano que tenga algo en su corazón contra alguien que no lo ha podido, y que va a la iglesia y que habla, puede hablar en otras lenguas, un cristiano que no ha perdonado a alguien? Cuidado, eso es un nuevo elemento. No, yo quiero saber eso. Yo quiero saber. O estará predicando también. Puede predicar. Mírelo ahí. Alguien que no ha perdonado, un cristiano no ha perdonado, ¿se podrá eso? Añádele un poquito más. ¿Usted cree que eso? Un poquitico más. Sí, irá parte del enojo con eso también. Sí, porque si no ha perdonado es que hay un enojo. Por eso le digo, y si usted va al altar o va a predicar o va a algún lugar
y va con un enojo, va con algo así, que si esto en un enojo de eso le da un cardíaco. Habrán pastores que no han podido perdonar. No, yo no creo, varón. Yo no creo. Porque una gente que esté que hable el pueblo, que hable el pueblo, que hable el pueblo. Habrá algún evangelista que tenga algo contra, que no lo ha podido perdonar y pueda predicar. Ahora le voy a hacer yo a usted una pregunta, lo que el pueblo se va preparando en el diálogo suyo y mío. Vamos a ver. ¿Usted conoce de alguien cristiano? Yo he conocido cristianos. He conocido, ¿eh? Sí. Pero acá en Long Island o en su país. Usted sabe, Héctor Cabrera, en Nueva York, mejor que dicho. me he dado cuenta que hay personas que perdonan fácil. Sí. Pero hay otros como que le da lucha perdonar. Entonces, ahí es donde habría que ver si hay cristianos que le da lucha. Alguna gente dicen, pastor, usted porque no sabe lo que ese hombre me hizo. Pero evangélico. Cristiano, dice alguna hermana. Otros hermanos dicen, pastor, usted no sabe qué me hizo esa mujer. Entonces, habría que ver si habrá algo que no se pueda perdonar. Esa es una pregunta. Bueno. Es si habrá algo tan difícil para alguien que diga, no, eso no hay ser humano que lo perdone. ¿Y qué puede ser eso? Esa es la que pregunta. Tenga un cristiano que esté en la iglesia. Esa es la pregunta. Con un lingote así, dicen. Algunos dicen, pastor, es que ya lo he perdonado tanto. También. Porque también está la otra parte. ¿Qué dicen así? Hay otra parte y es de aquella gente que ofenden y piden perdón a cada rato, Cabrera. Pero si lo tiene 70 veces 7, dice la palabra. Vamos a ver, bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? De Shirley. De Shelly. Shelly, ¿usted escuchó la pregunta? Amén, hermano. Ok, deme su respuesta. Hermano, yo pienso que el que es pecado no perdonar, porque Óyelo el ahí. que no perdona al hermano, al amigo, todavía no ha aprendido a amar. Es un pecado el cristiano que no, pero es decir, que se puede decir, Shelly, que el cristiano que no ha perdonado estará en pecado. Está faltando al segundo gran mandamiento que Jesús dijo, hermano, porque Jesús dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Míralo ahí. Y al no perdonar a un hermano, uno no está amando al hermano. Pero entonces podemos decir, Shirley, que esa persona, ese cristiano, está entonces en pecado. Pues no exactamente en pecado, pero está haciendo una falta ante Dios. ¿Usted cree que hay diferencia? Porque la gente, Shirley, o está en pecado o no está. Una de dos. Una falta ante Dios. Es pecado, hermano. Yo mejor quiero estar falta ¿Cómo ante es la los cosa, hombres Shirley? Que yo creo que sí, está en pecado. Está Sí, en pecado. ahora sí. Y si Cristo viene, una persona así se podrá ir al cielo, Shirley. ¿Qué usted cree? Pues la Biblia dice que el que va a ir al cielo nada más es el limpio de manos y de corazón puro. Oye. Y si no hemos podido perdonar, entonces... Esa hermana lee mucho la Biblia. No tan puros. Shirley, usted no ha tenido problema de perdonar a nadie. No ha tenido problema con eso. Pues bendito sea Dios, hermano. Yo no soy tan dura para perdonar. Pero nunca nadie la ha ofendido a Hable el usted. pueblo. Siempre nunca falta uno que uno ofenda a alguien. Sí. O que alguien lo Somos ofenda. humanos. ¿Hay alguien que le ha hecho algo malo a usted que usted haya perdonado, Shirley? Pues grande, no, hermano, pero yo pienso que cuando uno se somete a Dios se le es fácil perdonar La a gente que debe no le gusta Amén. pagar. Dios te bendiga, Shirley. Gente que debe Bueno. y no pagan y uno lo perdona como Shirley quiera. dice Ajá. que es pecado porque un cristiano que no perdona a alguien, que eso es pecado, dice. Damos la bienvenida a la pastora Amada Ramírez, que ya está con nosotros aquí en la facultad Está vestida, del Pulso de la Está vestida tarde. de esperanza. El verde simboliza esperanza. Exacto. Eso es ¿Eh? así. Exacto. Tuvimos 2 llamadas de los que estaban presentando el tema. ¿Eran opiniones anónimas esas? Se llamó Freddy Castro y Ah, no, pero ya no es anónimo. Ya no es anónimo. no estaba empapado del tema, Ajá. sino que él quería dar unos cuantos temas para el Pulso de la Pero tarde. ¿qué Ah, opine? ok. ¿Qué opine? Y Usted lo anotó también, ya. Sí, aquí están anotados. Y también la La hermana... hermana Betty. Ajá. Pero Sí. la gente quiere dar tema y tema y tema. Claro, la gente quiere colaborar con el Pulso. Y Pero tema. el Me te- preguntó alguien anónimo, ese sí es anónimo, Pero un que tema, si o- es pecado no perdonar a alguien que le fue infiel. Ajá. Oh, qué silencio hubo aquí. Que si es pecado Y perdonar a alguien. y que si una muestra del perdón era recibir esa persona.
Yo le dije, Bueno, yo creo que ese es otro Que tema, hable pero... el pueblo, que hable el pueblo. No, porque Ay, ahora ay, la ay. cosa toma otro giro. Está- Es no, decir, porque- que si un hombre o una mujer se va a gozar su vida, entonces tú tienes que perdonarlo, y perdonarlo significa cuando vuelva, como dice, Juntarse con él. perdonar, que si divorciarse por eso es no perdonar. Vamos a caer, ahí podemos caer en el tema del divorcio, que no Cuidado. es el tema. Estamos hablando del perdón. Pero precisamente. podemos, vamos Sí, a ver. ella tiene razón, Pastor el Ramírez. Eso fue una desarrollo. pregunta que me Sí, hizo alguien, ¿no? Vamos a ver, porque indiscutiblemente que entre el perdón está la infidelidad. Sí, Ajá. eso es lo que Es ella una dice. falta. Habría que ver si un cristiano puede perdonar una infidelidad. No, o, si si no está- la, o si no la puede perdonar, si estará en El pecado. pueblo, que hable No, ella la y el hermana pueblo. quiere saber que si tú perdonas a esa persona, si tú la tienes que recibir como pareja de nuevo. Como que el tema está duro hoy para el pueblo, ¿eh? ¿Dónde está el pueblo? Ay, ay. Ahí podríamos meter un tema de matrimonio, pero quiero que llame el pueblo. Vamos a ver. Ajá. Hay que ir suministrando la información despacio, pastora. Despacio. Usted vino muy violenta. No, No, pero yo que- le hice la pregunta Vamos que me ahí hicieron antes que se me olvide. Hasta que lleguemos ahí. Anótelo ahí. Vamos a ver si Ok. llegamos hasta ahí. Ok, lo voy a ¿Es anotar. pecado que un cristiano no perdone a alguien? ¿Estará en pecado un cristiano que no, Oye, que no ha podido El perdonar? que no perdona se ¿Ha Se irá en pasado, el rapto. ¿Ha pasado usted por una experiencia así? ¿Se ha encontrado usted con algún hermano que vive ofendiendo y pidiendo perdón? ¿Dónde está Jorge Ayala? ¿Y dónde está ¿Estará bien eso? nuestra gente? ¿Dónde están hoy? ¿Ha conocido usted No, a ya ellos alguien? llaman. Ellos ya. llaman. Sí, es buscando en la Biblia que están. Buscando perdón, ¿eh? Sí. ¿Usted ha conocido a alguien que siempre vive pidiendo perdón? Y ofendiendo. Habrá que perdonarlo al que siempre vive pidiendo perdón. Que lo diga el pueblo. Hace la cosa y viene y pide perdón. Hace la cosa y pide... Habrá que seguir. ¿Hasta dónde hay que seguir con Bueno, esto? pero quizás le está pidiendo perdón al Señor cada vez que hace algo así. No, está bien, pero a la persona Yo que... me Que caigo, lo no. diga el Yo pueblo. me caigo, Recuerden, yo me señores. levanto y vuelvo y caigo. Radio Adonai es la única radio y el pulso de Que la hable el tarde, el pueblo. único programa donde el que tiene la razón es el pueblo. Vamos a ver. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? De Brentwood, De Brentwood. Bueno. Brentwood, ¿usted oyó la pregunta? sí la escuché, Deme su opinión, por favor. porque mi opinión es que el cristiano tiene que perdonar, porque la palabra del Señor dice que debemos perdonar 70 veces 7. Ay, Jehová. Ajá. Usted tiene una calculadora ahí para que multiplique, sierva. Imagínense, 70 veces 7 debemos de perdonar a nuestro hermano. Brentwood, entonces usted cree que un hermano Esta señora cada vez que que no llama, ha da una perdonado opinión a certera. alguien se puede decir que ese hermano está en pecado? Pues ese hermano tiene que reconciliarse con el Señor y hacer un nuevo pacto, hacer un nuevo voto con Jesucristo, porque si viene Jesucristo no se va para el cielo. ¿Usted cree que no se salva si Cristo viene y no ha perdonado a alguien? No, hermano, porque la Biblia dice que debemos perdonar a nuestro hermano. Es decir, que la salvación de ese cristiano está en juego. Lo dijo la hermana. Está en peligro, porque dice que dice, antes que el sol se ponga debemos de reconciliarnos y perdonar a los que nos ofenden. Brentwood, ¿usted ha tenido alguna experiencia de alguien que la haya ofendido a usted y usted lo haya perdonado? Hermano, un paquete grande por muchos años. Ay, Ahora tengo que Jehová. compartir, convivo, comparto. Y bueno, la gloria sea para Dios, experiencias grandes Y usted lo ha perdonado a la persona. a muchas personas, hermano. Y no siente nada en su corazón contra esa persona. Es un testimonio bien grande donde sé lo que es sentirse no perdonar y estar diciendo que somos cristianos en el evangelio sin perdonar y muchas veces hablando lenguas, ministrando. Espérese, sierva. Son Sierva, llenos de eso está raíz y amargura y dolor. Eso está Por caliente. eso debemos de sanar nuestras heridas, perdonar para que se glorifique Dios en nuestras vidas. Ponle Brentwood, la trompeta. Eso está caliente, varona. Hablando en lengua sin perdonar. Así es, hermano. Pero lengua angelicales o que sabe hablar idioma. ¿Cómo? Y le hablo por experiencia propia. Ay, ¿Qué pasaba? Después que venía de ministrar,
llegaba al momento donde el dolor volvía a mi vida y volvía a sentir dolor, odio, rencor, y yo decía, Señor, y yo deseaba que esas personas que me habían hecho daño, que me habían ofendido, decía que Dios dame poder para exterminarlos, y eso no es lo que Dios quiere. ¡Ay! Usted quería verlos muertos. Tipo Elías. Quería verlos terminados. Ay, ¿Y qué pasó, Bremu? ¿Ya eso se le sanó a usted? Oh, eso, hermano, Dios hizo una cosa tremenda. El Espíritu Santo me puso en ayuno, oración, 1 año, llorando, Señor, sana mi herida, ayúdame a amar a los que me hicieron daño, a perdonar a los que me hicieron daño. Bremu, déjeme preguntarle algo. Usted es pastora, porque yo oí que usted habló de ministrar. ¿Usted es pastora? No, hermano, no. Trabajo en el ministerio nada más. Ok, usted es misionera, predicadora. Algo así. Ok, No, Bremu, déjeme hacerle esta pregunta para terminar con usted. Cuidado, hermana, cuidado. Bremu, ¿usted es casada? Esta llamada está caliente. Sí, hermano. Déjeme hacerle esta pregunta y que Dios la libre. Ajá. ¿Usted se atrevería a perdonar una infidelidad? Ay, ay, ay. Muchas veces, varón. Muchas veces. Muchas veces. Pero sí. Voy a decir que usted la perdona. El pueblo. Me tocó perdonar cuántas veces fueron, pero todo el Señor tiene un límite y el Señor siempre ordena las cosas. Cuando uno le pone las cosas en la mano del Señor y Él tiene propósito con nuestra vida, Él es el que ordena. Amén. Amén. Bremu, ¿qué tal le parece el programa El Pulso de la Tarde? Señora llama siempre. Muy bueno, hermano. Dios te bendiga, cielo. Bueno, Bremu ha hablado con mucho entendimiento. Parece que ella le ha tocado el pueblo. Perdonar infidelidad. Habría que ver cuántos hombres perdonan infidelidades. Habría que ver, porque hay muchos tipos de... No solamente la infidelidad, a veces hay traiciones, a veces hay gente que le hacen la vida imposible a otro. Alguien que te mata a un hermano. Que te hace daño, como ella dijo, que hay gente que han hecho Le voy a decir algo, ahora que usted... Se perdona eso, que te maten un familiar. Le voy a decir quién perdonó a un familiar, le mataron su hija, y usted lo conoce. Gille Ávila. Gille Ávila fue a la cárcel allá y este hermano mató a su hija y le perdonó. Algo. Mira, ir a la cárcel es una demostración por fuera de perdón. Habría que ver qué pasa adentro. Exacto. Gille es un hombre manso. Dios bendiga a Gille. Yo puedo hacer por fuera tratando, porque cuando tú haces eso, tú estás abriendo la puerta para el perdón. Ahora hay un trabajo adentro que tiene que hacer Dios y uno con el tiempo que se sane, porque eso no es fácil. El pueblo haya estado. No, los hermanos son perdonadores. Son perdonadores, que llamen. Todos los perdonadores no hay unos temas que, ¿verdad? Que como que se quedan la gente ahí. Le voy a decir esto, a medida que estaba oyendo a la hermana hablando. Déjeme recordar el número de teléfono. Porque quizás hay personas que están recién sintonizando. Usted está escuchando El Pulso de la Tarde. Tenemos un programa, el tema de debate de hoy. La pregunta es si es pecado que un cristiano no perdone a alguien. Si estará en pecado un cristiano que no ha podido perdonar. Si no, ¿y por qué? Llámeme al esto trae como consecuencia también, pastores, que hay muchas personas que no se hablen. Yo vi una división de iglesias. Evangélicos. Sí, una iglesia. Con Biblia y todo. Le voy a decir. Y no se habla. Le voy a decir, hermano, le voy a decir. Mire, se dividió una iglesia. Yo no puedo creer eso. Fue en mi iglesia allá en Santo Domingo, lo voy a decir. Éramos 150 cuando murió mi pastora. Entonces, esto trajo como consecuencia y se fueron cerca. No, yo creo que los hermanos que hable el pueblo para decirle cómo fue completo. Los hermanos no han oído a nadie que no le hable a otro hermano. Le voy a decir. No, yo no puedo creer eso. ¿De dónde me habla? Bienvenido. Pues muchas gracias por la bienvenida. Oye, el gallego. Pues el mismo que viste calza, hombre. El gallego gallego de España. Yo pensé el gallego va a llamar porque él perdona. ¿A quién? Sí, el gallego es Gallego, ¿usted oyó la pregunta? Cuidado, gallego. Pues claro, con todos mis sentidos que estoy oyendo cómo están haciendo las preguntas acerca del perdón. ¿Qué usted cree? ¿Estará en pecado un cristiano que no puede perdonar, gallego? A la luz de la palabra, dice que el que no perdona se llena de amargura y de celos y de contienda. Por lo tanto, la Escritura dice que esas son cosas carnales y por lo tanto pues no edifica a la persona y simplemente se está perdiendo y se está desviando del camino. Gallego, ¿usted ha habido alguien que le haya hecho algo
que usted haya tenido que perdonarlo? Cuidado, Gallego. Cuidado. Alabado sea mi Cristo, hombre, ¿De que qué os espero que reís sí, vos? en muchas ocasiones hasta me han enfrentado. Gallego, una pregunta. ¿Usted es casado, Gallego? Ay, pues me reservo con la respuesta que sí estoy solterito por ahora. No, yo lo que Pero quería... venga, acá, pero no tiene claro si está soltero. Quería preguntarle... Me reservo por ahora. Gallego, quería preguntarle si usted se atrevería, El gallego. como cristiano, a perdonar una infidelidad de su esposa. El Gallego. Esa pregunta está Pues caliente. es una pregunta bien caliente porque el amor, que es lo que rebasa sobre todos los términos, pues sí podría ser el perdón, porque de verdad los que amamos la obra de Dios y tenemos el sentimiento de que la persona sea levantada por el Dios Todopoderoso, muchas veces para otras personas es difícil, pero creo que cuando surge el amor verdadero, todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo soporta. Espérese, Dios te varón. bendiga, Gallego. Gracias por tu opinión, varón. Pues Varón, muchas gracias. Varón, What? El espérese. Gallego, No. ese señor español siempre está Fiel oyendo la oyente, radio fiel oyente. y siempre llama. Estamos en el pulso de la tarde. El tema de debate de hoy: ¿es pecado que un cristiano no perdone a alguien? Déjeme. ¿Conoce usted alguno? ¿Habrá asunto de rencilla entre ministros? ¿Habrá ministros que no pueden perdonar? Pues yo creo que si un pastor predica la palabra de Que Dios, no se por ahí. hablen, habrá creo gente que no se- perdona. ¿Habrá dice- ministros enemiguitos? Por ahí es que voy, pastor, ¿Eh? con la división que hubo allá. ¿Habrán ministros, pastores enemiguitos? Déjeme seguir diciéndole, con la división que hubo, Vamos a ver. estuvieron cerca, se Ay, pusieron ay, como ay. a 2 calles solamente de la iglesia donde estábamos. Ajá. Y teníamos aproximadamente más de 20 años juntos, unidos, muchos que se convirtieron. Entonces, a medida de esa división, que eso, el diablo vino a robar, matar y destruir y a dividir a la vez, entonces se pasaban por el frente. Entonces no le hablaban a uno. El otro grupo. Sí, le Ay, pasaban ay, por el ay, frente ay, a la ay, iglesia ay, y ay, no ay, le hablaban. Pero cristiano. Pero oiga, Y andaban con Biblia. Fue de Iba- una iban para el iglesia, culto, sí. de una Y iglesia. iban para el culto Para y no el le hablaban culto. a los otros. entonces No, yo no puedo el creer pastor eso, de la cabrón. iglesia que se quedaron y Eso los eran de la otra amigos, eso eran amigos. Eran Se el- formaron dos grupos de una iglesia. que eran hermanos. Y no se hablaban. Hermanos carnales. Entonces, al morir la mamá, que era la pastora, y ahí por ahí vino el problema. Ay, ay, Entonces ay, ay, hubo un ay. tiempo, pero ya gracias a Dios esas heridas Se fueron superó. curadas y ya están Es decir, juntos. que es posible, Héctor Cabrera, Sí. según lo que usted me dice, que puedan haber pastores enemigitos, que no sola- se hablen. Pero hay muchos hermanos que se van de las iglesias y yo pregunto, cuando se van a otra iglesia y por ejemplo eran de su iglesia, supongamos de su iglesia y están en otra parte, ¿le hablarán o la mirarán igual o tienen algo ahí? ¿Y qué pasó? Por eso es cuando se habló del tema, cuando se reciben a otros miembros de otras iglesias, ¿qué pasa? Sí. Pero se quedan con algunas raíces, algunas cositas por ahí, el por qué se fueron. Sí, hay Ahora, hermanos que ¿tú se van, crees no me que- digas por qué no. ¿Tú crees que hay un hermano que se vaya de una iglesia porque Sí. no aguanta a otro? Se han ido. Porque no le cae bien. han Porque no ido. le cae bien. Bueno, yo he conocido El personas pueblo. que se han ido de la ay, iglesia ay, ay. porque el pastor no le cae este bien. tema está caliente, Cabrera. 6:31. Está como el tema de los cobradores, prestamistas. de los prestamistas. Mi gente del internet, ¿es pecado que un cristiano no perdone a otro? ¿Estará en pecado un cristiano que no puede perdonar? ¿Ha conocido usted la famosa y célebre frase, yo perdono pero no olvido? Pero eso no lo dice el cristiano. Eso es lo que yo me pregunto, si un cristiano puede decir Habrán eso. hermanos que dicen así. Yo perdono, pero una gente que diga eso, ¿será eso perdón? Que diga, yo perdono pero no olvido. Cuando Bueno, alguien que lo perdona diga el algo, pueblo. Lo diga el lo pueblo, olvida. Te bendiga. Llame mi gente sin miedo, no Bienvenido se apure. al pulso, ¿de dónde me habla? Aquí estoy en Semeris. En Centerich. Sí. Adelante Centerich con su opinión. Sí, varón, estaba oyendo ahí todo, pero digo yo... Una pregunta, varón, ¿usted puede bajar el audio del radio o la computadora que hay un feedback? Sí, varón, que voy manejando, disculpe. Ah, ok, bájale un Ok. poquito. Adelante, varón. Sí, varón, sí se debe perdonar, varón. Tiene que perdonar uno al hermano, no importa lo que haya pasado, o que el hermano le haya hecho algo malo a uno, no importa tampoco, uno tiene que saber perdonar, hermano. No importa cuál sea la falta. No, imagine que Jesucristo en la cruz de Calvario, imagine qué dijo nuestro Señor, qué dijo, perdónalo, que no saben lo que hacen. Entonces, ¿y nosotros quiénes somos? ¿No? Centes, déjame hacer una pregunta. ¿Usted cree que un cristiano
que no ha podido perdonar a alguien, ¿estará ese cristiano en pecado? Claro que sí. ¿Y usted cree que si Cristo viene se salva o se queda? Mire, le voy a hablar con sinceridad, hermano. Yo no soy quien para decirle si se va a quedar o se, pero por la palabra de Dios le digo que sí se queda. Está caliente esa pregunta, Centerich. Por la palabra. Sí, porque no es juzgar a la persona, pero usted puede juzgar los hechos. Exactamente. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted no me conoce a mí, qué sé yo, el pastor Ramírez. No, el pastor Ramírez es cristiano. Pero usted no me puede juzgar personalmente. Pero si a mí me agarraron entrándome a un banco, usted puede decir, no, el pastor Ramírez se metió a un banco a robar. Cuidado. Porque me agarraron. ¿Usted entiende? Ponga otro ejemplo, pastor. Ponga otro ejemplo. Centerich, déjeme hacer una pregunta. Está fuerte. Ese ejemplo está duro, varón. A usted le han hecho algo que lo ha ofendido. ¿Alguien le ha hecho algún daño a usted que usted lo haya perdonado? Mire, lo primero que le voy a explicar ahorita, varón, lo que me han hecho, oígame, una de tantas cosas, y que yo digo que Dios tenga misericordia. Hay que mirar a Cristo, un hermano que prestó dinero y no va a pagar. Ajá. Y yo serví de fiador y no va a pagar. Ajá. Imagine, yo tengo que perdonar al hermano, yo tengo que pagar el dinero, a mí no me importa. El problema lo va a tener él con Cristo, no yo, hermano. Eso es Amén. Sí. Eso ¿Y es. usted ya lo perdonó a él? Sí, claro. Usted no tiene nada en su corazón contra él. Y la deuda también. Nada, de verdad, nada. Siento. Perdona a nuestros Y deudores. usted ha podido verle cara a cara a él, a ese hermano. Claro, hermano, claro que sí. Bueno. Dios te bendiga, Centerich, y gracias por tu opinión. Muy buen Ay, que Dios lo corazón. bendiga. Bueno, Muy buen corazón. usted sabe que yo decía, hermano. El pueblo Que hablaba. hable el pueblo, mi gente, hable sin miedo. Sin Mire, miedo. señora, hay mucha gente que no perdona, vamos a no, ayudarlo a el pueblo. perdonar. Bienvenido Oye, al el Pulso. pueblo- el ¿De pueblo- dónde me Pueblo, habla? no, ya Buenas despertaron. tardes, conmigo. ¿De dónde me habla? De Deer Park. Deer Park. Era que estaban durmiendo la Sí, siesta. espera. Deer Esperando, Park. ¿Usted escuchó la pregunta? Esperando. Sí, que si un cristiano... Oiga la pregunta. ¿Es pecado que un cristiano no perdone a alguien? Sí, no y por qué. Vamos a ver. Bueno, sí es pecado que no perdonen, porque la Biblia lo dice claro, dice que nosotros, que si cuando uno va a echar su ofrenda y se acuerda que tiene algo Gente contra su leyendo la hermano, que Biblia. mejor la deje allí Los hermanos y leyendo vaya la a Biblia. arregla. Ahí no dice si usted fue que lo ofendió. Ahí dice usted va a hacer a usted que lo hayan ofendido. Ahora, déjeme decirle algo. Ajá. Es tan fácil, Se curaron esas heridas. que uno venga y perdone así, de que no, que me hizo algo que me dolió, pero yo lo voy a perdonar porque la Biblia lo dice. Eso es un proceso. Exacto. ¿Usted piensa que el perdón no es fácil, Deer Park? Así, mira, a mí me hicieron algo. Me levantaron una calumnia. Usted no sabe cuánto ahí me dolió eso, porque yo era adolescente. Ajá. ¿Estaba en la iglesia usted? ¿Ah? ¿Estaba en la iglesia cuando eso pasó? Sí, yo iba a una iglesia. Incluso, yo iba a cantar en un cuarteto esta noche. Y en el mismo, esperaron que yo ya me anunciaran. Cuando ya anunciaron que nosotros íbamos a cantar, a mí me jalaron por un brazo y me dijeron, tú no puedes subir porque tú tienes un pecado mortal. Ay, alante de la gente. Mortal. Sí, yo no tenía ni Pecado idea mortal. de qué se trataba. Ay, Y yo pa. duré, ¿Y qué pasó? y te lo voy a decir esto, yo duré años, yo me salí de la iglesia, yo no volví más nunca. Se descarrió. Aquí no, sí, porque hasta el pastor me acusó y Dios y yo sabíamos que yo ni sabía de qué me estaban acusando. Ay. Confusión. Después esa persona aquí en Nueva York vino, me pidió perdón y todo eso, pero yo duré mucho tiempo. Yo Para decía poder que perdonarlo. donde había una iglesia yo prefería dar la vuelta 2 veces y no pasar por Es ahí. decir, la Ay, persona oye. que le levantó la calumnia le fue a pedir perdón. La gente Sí, cree que estos después de temas es eso, así porque por pasó así. mucho tiempo. ¿Y usted lo perdonó a esa persona? Dijo que sí. Claro que yo lo perdoné, pero el problema está Dame mucho también en que tiempo. cuando tú te acuerdes de lo que te hicieron, que no te duela. Ahí es que tú sabes si tú perdonaste o no. Señor. Exacto, es Sí. decir, que hoy Ay, día es usted duro. puede recordar el episodio y no Tremenda siente dolor llamada, a la ¿eh? persona. No, ya no. Por eso te digo, es muy fácil. Curada Uno la dice, no, que herida. hay que perdonar, que si Cristo viene. Dios juzga el pecado, el motivo, El pueblo. pero no al pecador. Es decir, Deer Park, que yo estoy entendiendo que usted me dice que el perdonar es un proceso. En mi caso fue un proceso. En el Exacto, caso. eso agarra tiempo. Para mí sí.
Eso depende de las condiciones en que uno se encuentra, porque hay momentos que son muy sentimentales, que tú te encuentras muy mal y cualquier cosita que te hacen te duele mucho. Una pregunta, entre el hecho que pasó y cuando usted ya perdona que no le duele, ¿con qué tiempo estamos hablando que pasó eso, Diapar? Oh, no, eso pasó aproximadamente más de 15 años. Más de 15 años para poder olvidar eso. No nos veíamos, también pasó eso. Yo le diría que gracias a Dios que no se murió esa gente. A otro lugar a estudiar y así, sí. Entonces, pero yo cada vez que yo me acordaba de eso, yo lloraba. Ay. Eso la marcó eso. Me afectaron, sí, pero la gloria y la honra sea para Dios, porque cuando uno no perdona, uno se enferma. Claro, eso es llamada más importante. El organismo, el corazón, los pulmones, todo. Oye, los pulmones, todo. Exacto, enfermedades psicosomáticas. Exactamente. El pueblo. Dios te bendiga, Diapar, gracias por su testimonio. Okay. Muy acertada la llamada, pero son mucha gente, son muchas personas los que andan con su lengua acabando con la gente, como tú dices, y después pidiendo perdón. Ahí es que está el detalle. Ya sabes qué va a pasar con el a veces hay gente que dice, no, pero tú tienes que perdonarme porque tú eres cristiano. Que no es fácil también. Bienvenido al pulso, ¿de dónde me habla? Y el hombre dijo Proverbios 6. Bendiga el pueblo, de pecho. Bayshore in the house. Adelante con su opinión. Se despertó el pueblo. Se despertó también. Hermano, yo estoy de acuerdo con la sierva que llamó. Tremenda llamada. Ajá. Así es. ¿Usted cree que está en pecado el cristiano que no, un cristiano que no puede perdonar? El Señor dice que tenemos que perdonar, siervo. Ajá. Entonces, ¿usted cree que un cristiano que no ha podido perdonar estará en pecado? Claro que sí, hermano, claro que sí, porque el Señor dice que tenemos que perdonar. Si en realidad amamos a Dios, tenemos que demostrar el amor de Dios. Así no importa el daño que la persona nos haga, tenemos que perdonar. Ok, entonces, ¿qué usted cree, Bayshore, de aquellas personas que dicen, yo perdono pero no olvido? ¿Qué ocurre ahí? ¿Eso estará bien? Yo pienso que esa persona, tal vez para que la otra persona se sienta bien, le dice eso, pero en su corazón, en su adentro no perdona. Quiere decir que esa persona necesita ser llena del Espíritu Santo, porque solamente una persona que tenga el Espíritu Santo en su vida no olvida nunca, jamás. ¿A usted le han hecho algo que usted ha tenido que perdonar, Bayshore? Ni lo quiera Dios, sí, siervo, muchas cosas me han hecho, pero cosa linda es que el Espíritu Santo es el que realmente... ¿Y usted lo ha perdonado? Dígame. ¿Usted ha perdonado a la persona que le ha hecho el daño? Sí, hermano, claro que muchas veces lo he perdonado. ¿Y no siente nada en su corazón? No, hermano, no siento nada. Es más, yo clamo a Dios por esa persona. Este tema está tremendo. Amén. Dios te bendiga, Bayshore. Gracias por su opinión. Usted sabe, pastor, que hermano. Yo dije que este tema está tremendo porque yo estoy sintiendo que como esa hermana llamó anterior a ella, sí, así hay muchas personas que se han ido con amarguras, raíces, que habla el pueblo. Entonces, bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Medford, ¿usted escuchó la pregunta? El pueblo. Sí, hermano, yo estoy escuchando. Ok, deme su opinión. Yo digo que es... y están dando testimonios también. Es importante perdonar, hermano, pero siempre y cuando... como dijo la hermana que acaba de llamar, es difícil olvidar fácilmente, pero a veces uno puede perdonar y no lo olvida, pero tampoco quiere decir que al no olvidar quiere decir que uno siga odiando a la persona, porque uno lo va a recordar siempre, es algo que no se le va a olvidar. El problema es no se va a borrar de la mente. No se borra. Exacto, sí, no, la hermana dijo eso. Ella no ha perdido la mente, pero recuerda el episodio, pero no le duele. Eso es decir que está sanada. Educadora y psicóloga. Medford, entonces usted cree que alguien que no, un cristiano que no haya perdonado, se puede decir que está en pecado. ¿Qué psicólogo él? Pues claro que está en pecado, pero hermano, yo he vivido en carne propia. Míralo ahí, son testimonios. ¿A usted le han hecho algún daño, algo fuerte? Sí, me hicieron algo muy fuerte que... ¿Y usted lo perdonó ya? Sí, ya lo perdoné, hermano. Sola no hubiera podido nunca. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo le ayudó a perdonar? Sí, señor. Pero eso me pudo haber ayudado para el pueblo. Perdonar, porque sola de verdad que nunca lo hubiera logrado. Entonces ya usted se siente libre de eso que pasó.
Sí, ahora sí. No tiene mucho que Gracias me pasó, a pero Dios yo que ahora está sí libre. siento que... ¿Y a la persona usted la ha podido volver a ver en la cara? Sí, yo le puedo volver a ver a la cara y la saludo, Dios te bendiga y no siento rencor así. Ah, bueno, Medford, Gracias a Dios. ¿qué tal le parece el programa El Pulso de la Tarde? Muchas usted? heridas que Es se muy están bueno, sanando muy bueno, esta yo los tarde. escucho y la verdad me gusta mucho, solo que no llamo muy seguido porque siempre está saturado de llamadas. Necesitamos por lo menos 2 líneas más de teléfono. Sí, yo tengo una amiga que ella le falló a su esposo, pero él la perdonó y no es cristiano. Míralo Pero yo ahí. digo, es cuando en realidad se aman las personas. A veces hay gente que le cristianos falla que a alguien, no pero a veces perdonan. hay muchas cosas detrás, no exactamente... Está pasando algo No, grande. a veces es el propósito de Dios. Mire que ahora mi amiga está congregándose en una iglesia. Sí. Muchas Entonces, ya heridas. ahí viene la Gente familia herido y todo. ahí. Es si se ha restaurado ese matrimonio. Aleluya. Sí, ha restaurado. Dios lo ha Dios va a restaurado. restaurar esta tarde. Dios te bendiga, Medford. Gracias por tu llamada. Hay un ambiente Hay un ambiente de Dios, Fíjense hermano. como ella dice. Dios va a una restaurar amiga vidas. de ella, es una amiga de ella Que no es el cristiana. esposo inconverso Inconverso. le fue infiel ella y él la perdonó y la recibió. Estás escuchando El Pulso de la Tarde a través de Radio Adonai. Lo que se comenta en Long Island, Connecticut y New Jersey, El Pulso de la Tarde. El interactivo de Radio Adonai. Que hable el pueblo. Bien, y seguimos aquí en El Pulso de la Tarde y tenemos otra llamadita. Dios bendiga. ¿De dónde me habla? El pueblo. Sí, aquí de Connecticut. ¿De qué parte de Connecticut, sierva? De aquí de la ciudad de Meriden. Mucha gente. De Meriden, Connecticut. Connecticut in the house. ¿Usted escuchó la pregunta, Meriden? Sí, claro que sí. Siempre, cada vez que voy al trabajo y vengo al trabajo, lo primero que hago es prender mi radio en el carro. Ahí está. En el carro. ¿Usted había llamado anteriormente, Meriden? Sí, soy la pastora Ibarra, sí. Oh, la pastora, La ok. pastora. Pastora, yo sé que usted nos va a ayudar en este tema. Oiga la pregunta. ¿Es pecado que un cristiano no perdone a alguien? ¿Eso es pecado, pastora? Bueno, desde el momento que Dios nos manda a decir a nosotros que perdonemos a nuestro prójimo, si no estamos obedeciendo la palabra y si estamos ya ahí nomás con esa palabra en desobediencia, ya estamos mal delante de Dios. Yo quiero llamar rapidito para darles un testimonio cortito. Ajá. Mi papá, nosotros somos de El Salvador y mis padres fueron a El Salvador por una emergencia. Le compramos el boleto por una semana. Cuando mi padre llegó a El Salvador, los jóvenes vecinos de donde nosotros lo asesinaron por robarle. Nosotros sabíamos, nos dimos cuenta quiénes fueron. ¿Usted cree que iba a ser fácil? Y este llamado lo hago a todos los que nos están escuchando. Ver a mi papá como hija en el féretro y saber quiénes lo mataron. ¿Sabe una cosa? Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios sana nuestro corazón. Sí. ¿Sabe que yo no pude ir al entierro de mi papá? Pero me salió la residencia cuando yo más lo necesitaba, que hubo terremoto en mi país. Sí. Cuando yo fui a mi país, yo dije en el instante, si yo encontrara a estos muchachos y si estos muchachos necesitan comida o ropa o lo que sea, yo se lo daría, porque en la palabra a mí me dice, mía es la venganza, dice el Señor. Testimonio hoy. Que esos jóvenes se asesinaron ellos solos por robar bancos y querían agarrar uno dinero más que el otro. Sí. Pero sí sé que cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, la venganza es del Señor. Así es. Y nosotros podemos descansar en sus promesas y perdonar. ¿Y usted pudo conocerlos a ellos, pastora? Y nosotros sabíamos quiénes eran. Y las personas que querían estar en contra de ellos, las fueron a amenazar, que si hablaban, las iban a matar también. Oye. Entonces, ¿para qué nosotros íbamos a mancharnos las manos de sangre? Exacto. No es necesario. Y usted los perdonó y no tiene nada en su corazón contra ellos. No, yo siento una paz, siento algo tan lindo. Desde que yo leí eso en la Biblia, claro, en el instante que me enteré, yo no lloré tanto por la muerte de mi padre, sino porque tenía ese rencor en mi corazón de que alguien le había quitado la vida y nadie tiene derecho a matar a nadie, sino Claro. Dios nos llama a su presencia. Pero ya el Señor sanó esa herida suya. Oh, sí. Gloria a Dios. Tan linda, tan Sí, tranquila. hay mucha gente herida ahí. Los que no han perdonado salen de las necesitan iglesias. de verdad, que el Espíritu Santo sane esas heridas. Pastora, ¿qué Hoy tal Dios le sana parece esa el herida. programa, pastor, El Pulso de la Tarde? ¿Qué a usted le parece este programa?
yo me gozo. Mire, yo estoy esperando a ver qué preguntas van a hacer para llamar. Mi gente. Me gozo mucho porque la gente tiene diferentes opiniones. Sí. Y la verdad es bueno lo que ustedes están haciendo, porque unos tienen una forma de opinión, otros están opiniones erróneas, pero cuando los demás hermanos hablan y dicen texto bíblico, yo creo que Dios ilumina, ¿verdad? Cada uno de aquellos que están confundidos. Que hable el pueblo, pastora. Amén, los felicito, que hable el pueblo. Dios te bendiga. Qué linda. La pastora Marta Ibarra de Mérida. Hay que tener un corazón bueno. Sí, para hacer indiscutiblemente que se necesita la ayuda de Dios para este tipo de cosas. Gloria a Dios. Yo me hacía la pregunta, la pastora habló de alguien que mató a su padre. Que mató a su padre. Yo me hago la pregunta. El pueblo. Si alguien que fue violado. Cuidado con eso. Eso se podrá perdonar, una violación. Hasta la muerte, hermano. ¿Usted cree que se podrá? Claro, hermano. El pueblo. Vamos a ver. Que lo diga el pueblo. Eso es. En el pulso de la tarde. Se cayó la agarró allí el cielo. El pulso de la tarde. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Donde el que habla es el que no dejan hablar la presidenta de la emisora. ¿De dónde me habla? De Pacho. ¡Pacho! Adelante, Pacho, con su opinión. Sí, estaba escuchando el programa, que no se han amontonado mucho las llamadas hoy. Sí, hay muchas. Sí. Creo, porque es un tema, pues, yo creo que todo el ser humano ha tenido que pasar momentos difíciles en que ha tenido que ser ofendido. Sí. Y a veces, pues, a las personas a quienes más amamos son las que los ofenden. Exacto. Eso es así. Pacho, ¿usted cree que un cristiano que no pueda perdonar a alguien estará en pecado, Pacho? Bueno, según lo relata la Escritura, ¿verdad? Dice que si no perdonamos a nuestro hermano, tampoco los perdonará Dios. ¡Ay, Jehová! Cuando pensamos en eso, yo creo que cuando una persona no puede perdonar, es que todavía, ¿verdad?, le falta conocer más del amor de Dios. Entonces podemos decir que está en pecado, Pacho. Ha nacido de nuevo. Está en pecado, ¿verdad? Pacho, pero ¿usted conoce a algún cristiano que tenga problemas de perdonar? Cuidado, Pacho, cuidado. Yo he sido líder como 8 años y he conocido muchas personas. Muchas personas. Pero no cristianos. Y verdad que tienen problemas con perdonar. Pacho, ¿y a usted alguien le ha hecho algo que usted no ha podido perdonar? Me han hecho cosas bastante grandes, pero sí las he podido perdonar. Las ha podido perdonar. Y usted ha visto a esa persona cara a cara y no tiene nada en su corazón. Que Dios libre a uno de muchas cosas. Verdad, no. Gracias a Dios he sabido perdonar, porque en cierta ocasión alguien me pegó muy fuerte cuando yo era una persona mayor, me pegó y yo era un joven. Sí. Y yo me acuerdo de que me vio como peor que a su hijo. Ajá. Y bueno, yo en Topaz nomás no era cristiano en ese tiempo y yo quería venganza, encontrar a ese hombre y vengarse. Solo lo mismo, vengarme, pero en cierta ocasión se dio que la esposa de él se estaba muriendo, y entonces no había quien la llevaran hasta el lugar donde la podía recoger un carro. Sí. Y entonces aquello que yo sentía, como que en ese momento, mucho testimonio, cuando vi la necesidad y en la situación que él se encontraba, se me olvidó y vine y dije a cargar a la esposa usted fue que socorrió a la esposa. Sí. Wow. Y ya usted lo perdonó a él. Sí, y al partir de ahí pues todo lo que sentía se desapareció. Eso es. Dios te bendiga, Pacho. Gracias por tu opinión. Bendiciones. Bueno, el pueblo está hablando. Que hable el pueblo. He escuchado. Yo siempre he dicho que uno necesita a la gente. Y tú no sabes, cuando tú estés en una calamidad. Por eso uno nunca puede ofender a nadie. Y hay personas que creen. Ni negar un vaso de agua. Exacto, que el dinero para ellos vale mucho más que la gente. Sí. Yo siempre he dicho, yo no sé si ni Dios lo libre, te choca un carro y quien va pasando por ahí es el que tú consideras tu peor enemigo. Indiscutiblemente que los hermanos que han llamado y han testificado han dicho que la persona que no ha perdonado tiene como una carga en su corazón. Tiene como algo por dentro que no es totalmente libre. Pero yo me pregunto si habrán cosas así entre ministros. Yo me hago esa pregunta.
un ministro contra otro, habrá algo ahí de falta de perdón. Pastor, yo no estuve, sino que estuve en una iglesia que vinieron de un retiro, muchos hermanos que yo conozco de muchos años, y cuando llegaron de ese retiro allá en mi país, de República Dominicana, yo escuché, hermanos. Han pasado muchas cosas en la República. Bueno, porque usted sabe, y eso sucede aquí también, pero yo siempre menciono porque en mi país nadie me va a poder sacar de allá. Entonces, yo recordé, y estaba esa noche en un culto porque iba a cantar un amigo mío, que Dios le usa a un adorador, y esa noche llegaron pues de retiro y empezaron a testificar, y empecé yo a ver hermanos de muchos años que yo conozco diciendo que en ese retiro empezaron a perdonar porque tenían por tantos años, y yo dije, ¿cómo? Y me echaba para atrás y empecé a oír testimonios de personas, hermanos, que uno conoce de mucho tiempo en el evangelio, que todavía tenían, como dicen allí, esos changotes, esa cuestión y ahí arraigada, algo guardado en sus corazones, y no le perdonan. Mira, mucha de la gente que quizás no están llamando y otros que están ahí tranquilos, tienen algo en el corazón. Ojalá que yo no puedo decir que tengan. No, yo le pregunto, pero siento, déjeme terminar, pastor, disculpe, pero siento que hay algo y que se están rompiendo heridas. Amén. Y esa llamada de Brenway, la hermana también que llamó, y hemos sentido una unción y una presencia linda del Señor, porque Dios está curando heridas. Y hay personas que quizás no llaman y no quieren salir al aire porque tienen temor, usted sabe, de que inclusive le oigan o algo. Pero están pasando momentos difíciles. Yo creo que al final, cuando les toque la opinión final a ustedes, los pastores, y nosotros acá, orar. Yo he sentido orar por personas. ¿Usted piensa que hay alguien que no llama porque tiene un problema de perdón? Y el programa, todo lo que se está diciendo, le está llegando no a esa una sola persona. A muchos. A muchos. No a una. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Que hable el pueblo. Dios le bendiga, de Central Isley. Central Isley, adelante con su opinión. Central Isley en el Pulso de la tarde. Aleluya. Santo. ¿Usted oyó la pregunta, Central Isley? No, ahorita me acabo de conectar. Oiga la pregunta. ¿Es pecado que un cristiano no perdone a alguien? ¿Estará en pecado un cristiano que no puede perdonar? ¿Estará en pecado, Central Isley? Por supuesto. ¿Usted cree que está en pecado? Así es. Es necesario perdonar y olvidar a la gente. Central Isley, ¿a usted lo han ofendido? ¿Alguien le ha hecho algo a usted, algún daño? Pues para ser honesto, pastor, sí, me han ofendido y a la vez pues he ofendido y he pedido perdón primeramente a Dios y luego a la persona. Y usted, es decir, alguien le ha hecho algo que usted lo ha perdonado. Son ambas partes. Amén, gloria a Dios. Y ya usted lo ha olvidado. Ambas partes. Amén, así es. He perdonado y he olvidado, porque es necesario olvidar. Déjeme hacerle esta pregunta, Central Isley. ¿Usted se ha encontrado en su vida de alguien que le ha hecho algo y le pide perdón? Y después vuelve otra vez y le hace algo y otra vez vuelve. ¿Usted se ha encontrado a alguien así que pide perdón repetidamente? Sí, así es. ¿Y usted lo ha perdonado la misma persona repetidamente? Sí, es necesario perdonar porque el Señor en su palabra dice, si 7 veces perdonar es 70 veces tenemos que perdonar. Central, ¿y usted se atreve a perdonar a alguien 70 veces al día? ¿Usted se atreve a perdonarlo? Bueno, si esa persona Dios la manda, es necesario perdonarla. ¿Y usted no cree que ya eso es como un relajo? No, porque si lo vamos a la Biblia, si es bíblicamente se recibe, pero si ya es un molestar, es un relajo. No, ya usted lo conoce. Exacto, porque mire, me viene a la mente, oiga este testimonio real, Central Isley, porque estamos hablando de la persona que perdona. Amén. Pero la otra parte es el que pide perdón. El líder de a veces hay personas que son repetitivos pidiendo perdón, como aquel cristiano que le oiga esta oración. Le dijo, Señor, perdóname por el pollo que me robé hoy y el pollo que me voy a robar mañana. ¿Cómo? Pastor. ¿Usted cree que eso es arrepentimiento? No es arrepentimiento, eso ya es una molestia. ¿Ya? Entonces a veces hay personas que piden perdón hoy, pero no están arrepentidos de verdad. Perdón. Dios te bendiga, Central Isley. ¿Qué pasa? Pastor, ¿qué pasa? Perdóname por el pollo que me robé hoy y los dos que me voy a robar mañana. Oye, pero no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Ahí hay remordimiento. No hay arrepentimiento. Que hable el pueblo, pastor. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Las opiniones. Hello. Hablamos de Huntington Station. Desde Huntington. Huntington, ¿usted oyó la pregunta? Perfectamente, la entendí.
Ok, ¿es pecado que un cristiano no perdone a alguien? ¿Qué usted cree? ¿Eso será pecado? Definitivamente eso es pecado. Es pecado. Yo creo que bajo todo este cielo que vemos y en todo el universo es poca la persona que no ha sido dañada del corazón en ese sentido. Sí. Exacto. Sí, la pregunta es categórica, práctica y adaptable al mundo, pero presente. Exacto. Wow. Oye, pero este hombre dijo... Es un catedrático. Repítalo otra vez, varón. Repita eso siempre. La pregunta es categórica, práctica y adaptable al mundo presente. Eso es. Porque un cristiano que no sabe, hermano, con todo el respeto de la gente que está escuchando, si no sabe perdonar, no hay gloria, no hay cielo, ni hay perdón de Dios. Es decir, Huntington, que se puede decir no hay gloria, que esa persona, ese cristiano, está en pecado. Está en pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Ajá. Perdón es el termómetro para medir el grado de amor de cada cristiano. Ay, santo, eso está caliente. Tremendo, ¿Sabe que en una ocasión en mi pueblito natal, en Maracaibo? Ajá, usted es de Venezuela. Es venezolano. Con todo el de la ley. Hermano, yo le puedo decir que hubo una persona que en pleno desarrollo de servicio entró y agarró a tumbazo al pastor. ¿Qué le hizo al pastor? Le dio tubazo, le dio golpe. Oh, con un tubo. Y este hombre de Dios levantó la cabeza y dijo que venga esta persona y vamos a orar por esta persona ahora mismo. Porque esta persona no es una persona que lo está haciendo en sus cabales. El hombre era un loco. Sí. Palabra. Pero después reconoció el hombre que esa persona estaba en sus cabales y él dijo la razón por cual había venido a golpear al hombre de Dios. Ay, y el hombre de Dios vino, hacia arrodilló y oró. ¿Y eso qué pasó? Que dejó sembrado el amor en la congregación. Todo el mundo después pidiendo perdón unos a los otros. Eso es. Wow. Huntington, ¿qué Hoy usted se va cree a pedir mucho perdón, de cristianos que dicen yo perdono pero no olvido? ¿Será eso perdón? Eso ni por sueño se debe de decir, mi hermano querido. No es hombre, para primera un vez que yo cristiano lo le oigo. digo, debemos de ser realmente medidos por medio de la palabra. Hermano, yo le digo que estoy alegre por escuchar sus programas, sabiendo bien que este programa edifica al mundo cristiano a donde quiera que lo escuchen. ¿Qué tiempo tiene escuchando el Pulso de la Tarde, Huntington? Tengo apenas 2 semanas, hermano querido, no he podido entrar, pero los temas han sido muy súper buenos. Amén. Dios te bendiga, varón, y saludo en Venezuela ya, Joel. Joel no ha llamado hoy, Joel. Dios te bendiga, Huntington. Milagro no ha llamado. No, Candela, Oye, bienvenido al Pulso. Ese era un filósofo, el varón. El pueblo. Filosofó el varón. Medford, adelante con su opinión. Sí, la escritura nos dice que debemos confesar nuestros pecados unos a los otros para que seamos sanados, para que seamos perdonados. Ajá. Y yo voy a ir algo más profundo, porque en el creyente, en el cristiano, la escritura dice que el amor es la base de todo. Ajá. Ahora, una de las cosas es que cuando nosotros tenemos el amor de Dios, perdonamos. Y si no tenemos el amor de Dios, dice la escritura, que aún teniendo a nuestro prójimo cerca y no lo perdonamos, nos es pecado y somos homicidas. En otras palabras, asesinos. Y los asesinos homicidas no heredan el reino de los cielos. Eso está caliente. Eso es. Entonces, otra de las cosas, en la oración modelo de Jesucristo, dijo, y perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. De tal manera que si no hay el amor de Dios en el cristiano, podrá decir, podrá ser líder, podrá ser pastor, pero si no cultiva el verdadero amor de Dios en su vida y dice que conoce a Dios, en el cual no ha visto y tiene a su prójimo al lado y no lo perdona y no lo ama, le es pecado. La escritura dice, lo malo está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Dios te bendiga, Medford. Gracias por tu opinión. Amén. What? El pueblo. Vamos con la... No nos mates, bueno, Cabrera. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Que va abajo aquí. Tengo yo que perdonarle a Cabrera que me quiera dejar sola. Eso hay que perdonárselo. Perdóneme por eso, perdóneme. Se puede perdonar una vez o 2 veces. Hasta 70 veces.
Ahora, yo me pregunto, hay gente que abusan del 70. Yo me pregunto, de verdad. Hay gente que abusa. Y eso quiero yo saber. ¿Habrá personas que abusan del perdón? Del 70 veces 7. Porque mire, yo en este camino he conocido hermanos que ofenden y vienen piden perdón. Ofenden y que son repetitivos en pedir perdón. Usted dijo ayer manso, pero no menso. No, y exigen que lo perdonen. Eso es lo que yo quiero saber. Si usted sabe que le están haciendo algo y es la misma persona que le está haciendo lo mismo y va con el jueguito, entonces ya usted no es un manso, sino un menso. Exacto. Porque usted tiene que conocer ahora si muchas personas diferentes. Entonces usted está diciendo que el perdón tiene límite, es lo que usted está diciendo. Creo que el perdón no tiene límite, sino el relajo, al que lo está tomando a usted de relajo. Porque hay gente, claro que lo quieren tomar a usted de relajo. Y se constituye en un impío. Y si el impío ¿cómo que dice? Se quiere engañar, no lo consiente, porque el que lo está haciendo así en su corazón de maldad, un siervo de Dios, y porque le ve que es fácil en perdonar y mostrar el amor que hay de Cristo, y lo está tomando como un juego, entonces no se lo consienta más. Párelo inmediatamente, no lo permita más. Habrán personas que pidan perdón de la boca para afuera. Cierto. Eso será un perdón. Porque yo creo que la persona que es repetitiva pidiendo perdón porque está dañando al otro y lo daña y lo daña y lo daña, y es repetitivo pidiendo perdón, para mí es un perdón de la boca para afuera. Al igual también que el que acepta el perdón y todavía lo tiene ahí y vuelve y se lo recuerdo. Bueno, no, porque mire, yo he conocido personas. Yo te perdoné, pero acuérdate de aquello, de aquel día. Eso es así, pastor. Eso es. Sí, acuérdate. Pero son evangélicos eso. Pero claro, y yo pastores. He conocido y líderes. Ay, no, Cabrera, pastores. Pero Cabrera. Yo he conocido. Siempre ustedes me quieren poner al medio a mí. Ustedes son pastores y lo saben. Yo he conocido. Pero pastores que no perdonan. Yo he conocido personas que dicen, no, tú tienes que perdonarme. ¿Cómo? Oye, esto. Adoradores, dígalo duro. Hay personas que han dicho, tú tienes que perdonarme porque eres cristiano. Eso trabaja así. Que hable el pueblo. Que hable el pueblo. No, el pueblo es el que dice. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Sí, yo soy la hermana Flor de Shirley. Flor, yo dije, pero ¿y qué le pasa a Flor que no llama? Flor de Shirley. Cuidado si tiene... Siempre llamo, lo que pasa es que yo dice no doy mi nombre, pero antes de ayer la que dijo que mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanza a Dios, fui yo misma. No, yo digo hoy, Flor. Eso que ella me conoce. Te perdonamos, Flor, no, te perdonamos. Flor, te perdono, Flor. Está perdonada. Gracias. Flor, ¿es pecado que un cristiano no perdone a alguien? Sí, no, ¿y por qué? Vamos a ver. Pero ese es el pecado más grande. Imagínate una gente que tenga rencor, ¿cómo puede traer el líder por no llamar? Jesucristo dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7, pero no se refirió a esa cantidad. Oye. No, a las veces que fueran necesarias. Flor, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees, Flor de Shirley, que habrán, porque todas las ofensas no son iguales, Flor? Un ejemplo, una pastora llamó de alguien que le mató a su papá. ¿Usted cree que usted podrá perdonar a alguien que mató a su papá? O a veces, hermanas que cuando niñas fueron violadas. Ay, no. ¿Tú crees que eso se pueda perdonar, Flor? Mira, dice un refrán que no es lo mismo decir yo me baño en el río que yo me río en el baño. Una cosa no se puede hacer en la mano del Señor. Repite eso. Y se ayuda, porque es mejor entrar al cielo, ¿verdad? Con mucho sacrificio, perdonando a la persona que te ofendió, que no ir al infierno con esa persona. Flor, me dicen aquí los panelistas que repite lo del río. ¿Cómo es la cosa? Que no es lo mismo decir yo me baño en el río que yo me río en el baño. Que yo me río en el baño, eso es. Y la verdad, pero en la mano de Dios todo lo podemos en Cristo. Amén. Porque Él nos fortalece. Sí, Flor, pero con nuestra propia fuerza, ayudando y orando, el Señor nos va a ayudar. Claro, pero hay cosas que no son fácil perdonarlas. No, yo lo sé. Por ejemplo, porque cuando hablamos de alguien que te mató un ser querido, alguien que te violó, esas son ofensas fuertes. Mira, sí, la amiga de mi mamá, mi mamá me dijo, ¿tú sabes lo que es eso? A mi amiga le mataron un hijo y allá va ella a llevarle comida a la cárcel al asesino de su hijo. Oye. Que eran católicos, imagínate que nosotros respetamos todas las religiones, pero si ellos que no han leído tanto la palabra y nosotros que la tenemos, verdad, en la mano todo el tiempo, pues sabemos que es un mandato de Dios.
Amén. Dios te bendiga, Flor. Gracias por tu opinión. Amén. Las opiniones, pastor. Vamos con las opiniones, sí. Vamos con las opiniones. No, ya yo di la mía, hermano. Licenciado Cabrera. No, yo di la mía en breve. El que no perdona a su hermano, ¿verdad? Pues. ¿Qué le pasa? No ha nacido el amor. Y una cosa es lo que yo dije anteriormente, que no se deje engañar de aquel que lo está haciendo como un relajo. Pero sí hay que perdonar a todos aquellos que Dios nos libre de ver ciertas cosas. Por ejemplo, que le maten a su padre, como dijo la pastora. Que le maten una hija y que usted vaya, como hizo el hermano Gille Ávila, que fue a la cárcel a decirle que él lo perdonaba. Sí, que usted vea a su hijo, que Dios libre y que cuide a uno, pero el Señor dijo que usted tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y en la oración del Padre Nuestro está ahí claro que te habla de perdón y mucho más en la palabra. Tenemos una llamadita. No, que hable el pueblo, Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Bienvenido. Míralo, ahí está. Iba a perdonar al líder. Ya lo estábamos perdonando. Estaba oyendo a Cabrerita. El líder lo ha llamado. El líder estaba como el vino viejo en reserva. Dejándolo para último, El líder conérico, te perdonamos, Pastor Champán, está perdonado. No, estamos aquí. Este tema es un tema que despierta un silencio. Despierta un silencio bastante grande porque es un tema muy espinoso. Ay. Y algo, yo quiero leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 44 y verso 48. ¿Qué dice? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mi experiencia brevemente, yo he sido una persona que he recibido persecuciones personales de personas. Un ejemplo, en una ocasión un grupo de personas, me reservo los nombres, hicieron una conjetura para ir a un lugar donde yo estaba y fingir que yo iba a matar a una persona cuando yo en ese lugar ni estaba. Pero que pastor cristiano. Sí. Real. Cuando yo llegué al sitio, yo andaba buscando al supervisor general de mi concilio. Y digo esto a manera de testimonio. Y cuando llegué al lugar, encontré el escenario. Llegó la policía, llegaron un sinnúmero de personas. Pastor, pero eran cristianos, Champán. Era miembro de mi iglesia. El internet que no está oyendo el pastor. Y era todo el deseo de que había una persona que quería ser pastor. Ese plan para meterme preso, para hacerme un lío, para meterme preso. La persona llegó al nivel de llevarme a la corte. Fuimos a la corte, el caso se cayó. Y hoy por hoy, y desde ese tiempo, desde el momento que sucedió lo que sucedió, yo en mi corazón nunca sentí odio por esa persona ni nada. Yo no le permití al diablo que sembrara ninguna raíz de amargura. Esa persona yo lo perdoné, le dije, hermano, yo nunca te he hecho nada, nunca he tenido problema contigo, te amo, tú eres mi hermano, está errado, lo que está haciendo no está correcto. Y la persona se fue, le habló cuantas barbaridades podía hablar de mí. Luego la persona volvió, me pidió perdón, lo perdoné, volvió a la iglesia. Y esa persona volvió y hizo otro lío en la iglesia. Pero, pastor, espérese, pastor. Champán. No te estoy oyendo. Mi corazón, lo veo, lo saludo, lo abrazo con todo mi corazón, porque yo he dicho algo. No le dé la espalda, varón. En internet, Pastor Champán, oiga esto, pastor. Pastor, tiene que atenderme el teléfono, no atienda la computadora, atiéndame el teléfono. ¿Oyó? Sí. Oiga la pregunta, usted dice que después de eso, volvió. Ese hermano volvió a su iglesia otra vez. 12 Sí, veces. volvió a la iglesia, lo recibimos en la iglesia, le amamos de manera especial a él. Nosotros le dimos el calor, le dimos el compañerismo, le dimos toda la letra de amor para restaurar a un hermano. Pero la persona volvió y reincidió en lo que había hecho, incluso causó daño, porque también trató de llevar a esa persona
y hasta el sol de hoy esa persona yo lo amo con todo mi corazón, lo respeto con todo mi corazón, porque no creo que ningún cristiano debe odiar a nadie. Pues Dios te bendiga, Champán, gracias por su opinión. Ok, mi hermano. Amén. Bueno, pues Sí, termino. Corazón de siervo. Termino de Dios. breve porque yo siempre le doy la oportunidad hoy a la pastora y a usted que yo lo único que digo, pastor, para finiquitar, es que todo aquel que tenga algo en su corazón y ha escuchado este programa y sabe que le sirve al Señor, que quite eso, lo bote, lo encierre, lo cancele, y que si ha escuchado el programa y tiene una persona ahí en su corazón que todavía siente que lo tiene guardado, que vaya y le perdone y le diga: te perdono porque escuché un programa y te tenía ahí en mi corazón por mucho tiempo. Es mi deseo, si usted quiere salvarse, porque el que no perdona a su hermano, a quien siempre lo está mirando, el que le ha hecho una ofensa, no puede decir también que ama a Cristo, a quien nunca ha visto. Así es que el amor se perfecciona en el perdón. Terminé porque yo sé que van a seguir llamando y ustedes van a dar tenemos su otra opinión. llamadita. Sí. Amén. Que hable el pueblo. Bueno, yo voy que a hable el decir pueblo. la Un respuesta momento, mía. pastora. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? De New Haven. New Haven, Conérico se encendió. New Haven, ¿usted escuchó la pregunta? Sí, varón, me gustaría leer San Mateo, capítulo 18, unos versículos para que ustedes me ayuden con esos versículos a explicarlo. Ok. Mateo 18, del 15 al 17. Ajá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ajá. ¿Qué quiere decir eso, New Haven? Vamos a ver. Eso es exactamente lo que yo quiero que ustedes abunden en eso, expliquen eso. Lo que quiso decir Jesús ahí. Exacto, tenle por gentil y publicano. Si no lo oyes a ti solo, si no oyes a los testigos, si no oyes a la iglesia, pues entonces tenlo por gentil y publicano. Eso es, a veces hay personas que no quieren someterse a la reglamentación de la iglesia. Usted primero llama solo al hermano y trata de arreglarse con él. Pero si el hermano consiente en su conducta, entonces lo hace saber a los oficiales. Bueno, mira el hermano, mira la conducta, no oyó a los oficiales, pues entonces va a haber que llevarlo a la iglesia. Y si no se puede llevar a la iglesia y está trayendo problemas a la iglesia y hay mal testimonio, pues entonces no es un cristiano, es un impío. Va a dañar las ovejas. Ya se salió de la palabra, sí. Está dañando el testimonio de la iglesia entonces. Exacto. Eso es. Sí. ¿A usted le pasó algo parecido? No, a mí me ha pasado un montón de cosas, pero hay cosas que hay que orar y hay que perdonar y ya no es la misma confianza con la persona. Sí. Eso es verdad. New Haven, quiero aprovechar eso mismo porque, oiga esto, cuando el pastor Champán estaba hablando, fíjense cómo el pastor Champán dice que el hermano que le levantó la calumnia, volvió a la iglesia otra vez y él lo recibió y lo perdonó. Una calumnia no, ese preparó un complot. No, yo me quedé meditando, New Haven, a la corte, que el perdón es una cosa y ganarse la confianza es otra cosa. Exacto. Por ahí es que usted va, New Haven, ¿no es verdad? Exacto, Dios le dio una oportunidad a esa persona a través del amor de Dios en el corazón de su pastor y no lo supo aprovechar. Exacto, sí, pero esa persona tenía que ganarse la confianza. Y el pastor, el que sufrió el daño, no es culpable si no confía en el hermano. Exacto. Porque el hermano le falló a la confianza. Porque el pastor Champán hizo lo que Jesucristo hizo. A una Judas le dijo: aquí has venido amigo. Y Judas no aprovechó la oportunidad porque era hijo de perdición. Exactamente. Se perdona 100 veces, pero siguen con lo mismo porque son hijos de perdición. Exacto. Dios te bendiga, New Haven. Gracias por tu llamada. Amén. Se encendió el pulso de la tarde. ¿Ustedes entendieron eso? Sí. Un ejemplo, un esposo, una esposa que le es fiel a su compañero. El esposo viene, ay, mi amor, ok, la esposa lo perdona. Pero ya no hay pero confianza. el esposo tiene que ganarse la confianza Mira, tú ganas 20 años en ganarte mi confianza y la pierdes en un segundo. En un segundo. Y la recuperas en 60 años. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla?
The Southern State Parkway. El Southern State Parkway, ¿East o West, varón? East. Southern State East, adelante con su opinión. Sí, varón, estaba escuchando el programa y a rato quería llamar y para opinar acerca de ese gran problema que está aconteciendo en la iglesia hoy en día, porque es un problema, hermanos. Escuché la opinión del pastor Champán allá en América. Ajá. Y por eso me animé más a llamar, porque el problema es que hermanos de la congregación o personas de la congregación, como esa persona que él ponía, por ejemplo, que él vivió experiencia personal con este varón. Ajá. Y él estaba hablando de que se quería llevar algunos seguidores que lo estaban apoyando quizás en ciertas cosas, los cuales estaban contaminados con la misma semilla de lo que es la falta de respeto y de perdón al varón de Dios. Exacto. Y se convierte en un problema porque hay muchos hombres. Yo conozco un caso donde cierto varón dividió una iglesia y a ciertos hermanitos. Y entonces se fue en mala reputación de la iglesia donde él se congregaba. Sí. Y se levantó como pastor a sí mismo. Pero no solamente se levantó como pastor a sí mismo, sino que estaba sembrando el racismo y el odio en la congregación pequeña que él estaba levantando. Sí. Y yo digo, este caso no fue el único, sino que acontece a diario en la iglesia, donde hay hombres que se levantan de que ser pastores, pero lo que están haciendo es enfermando a un pueblo con un problema que se llama raíz de amargura, donde el pueblo recibe de sus líderes que están contaminados con esto y están llevando el problema a generalizado en lo que es la iglesia de hoy en día, y es por eso que el evangelio sufre tanto agravio en estos días, que como Cristo dijere, en los últimos días, por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ya se enfrió, porque nosotros hemos encontrado problemas en nuestras vidas y no los hemos querido solucionar. No dice que se enfriará, no que se enfrió. Es muy importante para el pueblo de Dios que practiquemos el perdón. Si esto es el único fundamento y el propósito del evangelio, que nosotros fuimos perdonados de toda nuestra maldad, para que nosotros también hagamos lo mismo. Termino con esta frase que dijo el maestro: ejemplo os he dado para que vayan y hagan como yo he. Dios le bendiga, he dicho en el pulso de la tarde. ¡Eso es! Pero, oye, Southern State Parkway East. El pueblo. El pueblo ya está dando su opinión. No, hay inteligencia. Hay inteligencia. Nosotros tenemos una audiencia de personas que vale oro. Que vale oro. La gran mayoría de los hermanos que llaman hablan muy bien. Están mucha propiedad. Pero yo como termino ese oyente, he dicho, como decimos acá. Parece que es amigo del pulso. No mucho. Pastora, vamos con su opinión, pastora. Vamos a ver la opinión. El tema del perdón. A mí me hay bajitito. Yo sabía que no iba a haber aunque llamaron mucha gente. Sí. Lo que pasa es que al principio hay temas que las personas como que quieren escuchar varias opiniones. A ver lo que otro dice. La opinión de nosotros y a ver como que uno dice para ello animarse a opinar. Eso es así. El tema del perdón es bien espinoso, porque el perdón envuelve muchas cosas. Hay faltas y hay faltas. Faltas grandes y pequeñas. Sí, varón. Hay cosas que son difíciles. Que no son iguales, indiscutiblemente. Que son difíciles. Sí. Por ejemplo, en el caso que yo te dije que una hermana me preguntó que cuántas veces Jimmy perdonara a su esposo infiel. Un hombre que te es infiel hoy pide perdón, hoy sale con una morena, pasado con una rubia, después con una pelirroja. Hubo una hermana que dijo que perdonó varias infidelidades ahí, lo dijo. Hubo una. Pero la Biblia te requiere eso a ti, que como mujer tú tengas un hombre con mujeres por donde quiera. Bueno.
Habría que ver si eso es ser manso o ser menso. Exacto. Porque está el SIDA acabando, que te lo va a llevar para la casa. Está el papilomavirus, que es el cáncer cervical, que es un cáncer que se lo transmiten a las mujeres, los hombres infieles. Y yo quiero que las mujeres me escuchen. Hay muchas mujeres muriendo de cáncer y de SIDA, que muchas veces no es un perdón que le tienen al esposo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tienen miedo de quedarse sola y tienen un hombre mujeriego que no las valora y ellas están metidas. Es una forma de maltrato. Sí, eso es un maltrato. Y es una forma de humillación. Hay mujeres aguantando golpes hace 20 años, aguantando un hombre que las arrastra por el pelo, que les rompe la costilla, que le apaga cigarrillos en el cuerpo, que la viola. Y eso es perdón. No, mi hermano. La Biblia dice que tú tienes que cuidar. Es una enfermedad psicológica. Porque Dios nos ha creado, oye bien, con un sistema de defensa mental y física para que tú te enfrentes a cualquiera que te quiera dañar. Y cuando tú pierdes la capacidad de defender tu integridad humana, tú estás enfermo. De lo que hablábamos ayer. Es una enfermedad y la gente se acomoda al maltratador. Por eso es que las mujeres llegan al extremo que los hombres las matan, las asesinan a los hijos y ellas no salen de ahí. Porque están en un círculo de violencia y se hacen adictas a la violencia y adictos, porque hay hombres también que son golpeados por las mujeres. Sí. Entonces, hablar de ese tema, de lo que es la violencia intrafamiliar, habría que ver cuando tú estás llamada no a perdonar, sino a continuar viviendo con esa persona. Porque tú puedes perdonar a la persona y decirle, yo te perdono, pero no puedo continuar viviendo contigo porque tú no cambias. Exacto. Ese es otro punto. ¿Tú crees que un hombre que a ti te ponga un revólver en la cabeza borracho, tú le vas a decir, hermana, perdónelo? Hermana, ¿por qué? Hermana, salga corriendo que la va a matar. ¿Me entiendes? Entonces, es un tema, el perdón. Mira, esa pregunta que a mí me hicieron es un tema espinoso. Es un tema espinoso. Ahora, el perdón es un proceso, fuera de lo que es ya patología, porque ese tipo de conducta que yo te dije es patología. Es lo mismo que un violador. Está violando a una muchachita y le va a decir, perdónale, y el hombre violándola, 5 años y ella perdonándolo. ¿Entiendes? Ya eso es patología. Eso es una situación patológica, una enfermedad. Ahora, el perdonar es un proceso y hay que entenderlo. A mí me llaman hermanas que quizás su esposo ha cometido un desliz una vez y han pedido perdón y la hermana me llama y me dice, yo no lo puedo ver, yo no me puedo acostar con él porque, pastora, no lo puedo perdonar. Y yo le digo, hermana, el perdón comienza con una intención. Cuando tú decides, sí, mi amor, yo te voy a perdonar, vamos a seguir juntos, vamos a seguir luchando. Pero en ese corazón hubo una herida y las heridas no se sanan instantáneamente, Cabrera. Cuando tú te cortas, hay un proceso de sanidad. Esos tejidos y esa carne tiene que volver a unirse y esa piel que fue dañada tiene que ser sanada. Entonces hay mucha gente que creen que el perdón es instantáneo. No, el perdón es un proceso que comienza, como le dije, con la intención de la persona de perdonar. Ahora viene el proceso. Que el proceso muchas veces depende mucho, en el caso del familiar, en el caso del esposo o la esposa, de la conducta del que hirió. Porque muchas veces la pareja que falló ahora quiere que tú lo trates como un papá upa. No, usted tiene que arrastrarse. Que le celebre un cumpleaños. Usted si tiene que arrastrarse 10 años hasta que esa persona pueda procesar. Porque no es que no te ha perdonado, es que hay un proceso. Mira, la hermana dijo que 15 años. 15 años. Pero delante de Dios, desde que tú propones en tu corazón perdonar, ya para Dios tú perdonaste, porque Dios entiende que es un proceso. Las heridas del alma son como las heridas del cuerpo, que toma tiempo en sanar. Oración. Entonces, yo quiero hablarle a todas aquellas parejas que han ofendido a su pareja. No espere instantáneamente que esa persona va a olvidar y que todo va a ser igual instantáneo. No, usted hirió su relación, usted falló, usted faltó, usted traicionó. Oye, eso sin ir a un retiro, lo está dando en el aire. Usted traicionó. Entonces usted tiene que ayudar, usted tiene que colaborar en el proceso de sanidad. Todas las veces que esa persona le quiera recordar, usted le escucha y vuelve y le pide perdón. Y cada vez y con paciencia, no se altere porque usted falló, usted tiene que arrastrarse por el suelo porque usted falló.
Amén. Y ya esa persona decidió perdonar, esa persona está con usted. Pero ahora falta lo peor, ganarse la confianza. Mire, Pastor Champán, el que a mí me hace eso, yo no le vuelvo a poner la espalda. El que te traicionó una vez. No, y lo demostró la persona. Mi amor, los traidores no se arrepienten. El que traicionó una vez es que tiene un... Mira, ese hermano no fue que una calumnita, preparó un complot. Y una persona que hace eso está revestida del diablo, de pie a cabeza. Una cuestión para que lo metieran preso. Una persona que planifica un ser que no le ha hecho nada. No, varón. Y lo planifica. Planifica un complot para meterlo preso, para llevarlo a la corte. Ese es un impío. Y peor que cualquier impío. Entonces, una persona así, tú no le puedes dar la espalda. Tú no le puedes dar la espalda porque te va a meter el cuchillo aunque otra vez. Tenga la Biblia más grande que este building. ¿Y hermano, cuál es el ejemplo que yo tengo para eso? A lo mejor Satanás, cuando Dios lo descubrió en el cielo, pidió perdón, pero Dios lo sacó de allá. Aramasacay, Aramasay. El que hace eso en una iglesia, mire, pastor, sáquelo para afuera, que se vaya a arrepentir lejos, que lo va a hacer de nuevo. Premeditación y alevosía. Lo va a hacer de nuevo. Estamos hablando de un complot para destruir una persona. No estamos hablando ahí de una calumnita, ni de, tú sabes, una palabrita, un chismecito, una cosa que es normal, que dijo esto de mí. No, estamos hablando de un complot atentando contra la moral de un ser humano. Y para que lo metan preso. Que te está haciendo bien, que te está sirviendo, que no te ha hecho a ti ningún daño. Entonces, yo tengo un ejemplo en Dios. Los satánicos hay que echarlo fuera. No, ese hombre no es cristiano. No, ni lo va a hacer. El pastor Champán no debió aceptar que regresara a la iglesia. Es un impío. Y lo demostró con lo que hizo otra vez. Lo volvió a hacer de nuevo. Entonces, esa persona sí lo que van a hacer es... No, yo le digo, hermano, mira, mi hermano, yo te perdono. Yo seguimos siendo hermanos, pero en el mismo techo no vivimos otra vez. Claro. No, una persona que vive en mi casa y saca un revólver y me va a matar a mi familia, ¿tú te crees que yo le voy a dar albergue de nuevo? Exacto. No, yo lo perdono, pero lejos de mí. Es donde dijo Pablo que Satanás se viste de ángel de luz. Yo lo perdono, pero a mi casa yo no lo dejo que otra vez se quede aquí. Estoy de acuerdo contigo, pastor. La confianza. Ya habló por 1000 años y 2 días. Varón, es que hay gente, mire, que le falta, hay que pensar, señores. Hay una... Somos mansos, no mensos. ¿No? Nunca, dice un dicho en mi país, nunca le dé la espalda a un enemigo, porque tú no eres enemigo de esa persona, pero esa persona es enemigo tuyo, no le dé la espalda. Dice la palabra que seamos, ¿cómo es? Manso como paloma y astuto como serpiente. Astuto como la serpiente. Claro. Entonces, es lo que te digo, Satanás se levantó contra Dios en el cielo, ¿y qué hizo Dios? Lo tiró para afuera todito. A todo, a él con todo lo que se llevaron de él. Sus secuaces. Claro, porque a veces se ve el divisor, pero se queda la semilla ahí, como dijo el hermano. Uno de los que habló. Y esos siguen con el mismo veneno y el otro desde afuera. Hay que arrancar de raíz el cáncer. De raíz. Hay que arrancarlo de raíz. Entonces, está el tema de la confianza que hay que recuperar. Y le voy a decir algo. Antes de usted, traicionar la confianza de alguien, piénselo, porque ¿cuánto tiempo te dura a ti ganarte la confianza de alguien? 20 años. La pierda en un segundo y es posible que nunca la recupere. Nunca. Porque la confianza, el tú confiar en alguien, tú lo alimentas por mucho tiempo, pero lo puedes perder. Otra cosa, a las personas que no pueden perdonar, como dijeron los oyentes, el que no perdona se enferma de cáncer, le salen tumores, se enferma del corazón, se enferma del alma. Y lo mejor que hay es perdonar. Y hay personas que se van a la tumba llevándose eso y dicen, yo ni hay muerto. Gente que ¿Usted ha oído esa frase? Sí. Yo ni muerto lo perdono. Hay personas que son más difíciles para perdonar que otras. Hay personas que son duros de sentimiento. Hay personas que son rencorosas, que cualquier cosita, hasta que crean que tú como que lo miraste, di que mal. Te toman un rencor que no te pueden ni ver. Esas personas tienen que orar. Y pedirle a Dios, Señor, dame un corazón dulce, un corazón sensible para yo perdonar. Otro ingrediente del perdón es que la persona que ofendió reconozca su falta. Principalmente cuando se trata de familia, hogar, hijos, esposa. A veces
queremos que nos perdonen, pero no reconocemos que hemos fallado. No, y hermanos en la iglesia también. Y los hermanos, sí, porque ya los hermanos en la iglesia vienen cayendo en el grado familia, casi de familia. Claro. A veces, mira, reconozco que esa palabra fue dura, la que te dije, perdona. Sí, porque a veces hay gente que viene en la iglesia, bueno, varón, si yo lo ofendí. Bueno, como usted se ofendió, perdóneme. ¿no? Sí, ahí hermano, me como ofendí. que no, si tú te sentiste mal. Ahí no hay perdón. No, y oye la forma, bueno, pero si tú te sentiste mal, pero no estás reconociendo. No, ahí no hay. No. ¿Por qué? Porque yo puedo decir algo sin intención y ofender a Cabrera. Claro. Porque yo no lo dije para ofenderlo, pero él es un ser que tiene sentimientos y él en sus sentimientos se ofendió. Sí. Cuando yo me doy cuenta que con lo que yo dije él se ofendió, entonces yo tengo que decirle, mira, no lo hice con intención. Y yo le respondo, yo la perdono, pastora. Pero yo no puedo decir, bueno, pues si tú te ofendiste con eso, ay Dios, pues perdona. Cuidado. Ahí no hay un reconocimiento. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Amén. Lo mejor y lo más saludable es perdonar, pero después que usted perdona hay que ganarse la confianza. Hablo por los el tres. pastor en la iglesia pone un ejemplo. Si viene un hermano y me da un microfonazo. Lo iba a poner. Pues no, siga. No, siga. Bueno, le va a ayudar ahí mismo. Yo siempre pongo el ejemplo del microfonazo. Atención. Se lo digo a los hermanos sobre el perdón, porque pienso que hay un asunto entre el perdón y la confianza. Y fue lo que la pastora dijo. Muchachos. Yo pongo el ejemplo, estamos en la iglesia, viene un hermano, agarra un micrófono y yo voy por un lugar pasando y me da un microfonazo en la cabeza. Rían, de maldad. Y después, ay pastor, perdóneme. A mí me está doliendo, hermano. Mire, yo agarrándome aquí. Y un chichón ahí. Y por dentro así. Y me recuerdo lo que dice la Biblia, que hay que perdonar a un pastor, está bien, varón, está perdonado. Pero eso no le pasa a usted, ¿no? Pero, oye, ahí viene el pero. Ese microfonazo. Ya la segunda vez que cuando yo vaya a pasar por ahí otra vez, y veo al hermano, yo agarro la acera del otro lado, hermano. Porque no voy a que el hermano venga otra vez y me dé otro microfonazo. No, somos mansos, pero no mensos. ¿Tú entiendes? Yo no puedo que el hermano me dé otro microfonazo. Vamos a atender al pueblo. Vamos a ver esta llamada. No, pero ya terminó. No, y eso es. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Pastor Robert, Pastor Amado. ¡Ay! El jefe. Yo sabía que él no se quedaba con esa. El líder. El pulso está hoy que humea. Este es el horno de la tarde. El líder. Pastor Amada, nosotros los pastores somos vamos a decir en el sentido dominicano, la porquería más grande que hay. Ay. Porque el pastor tiene eso es así. Tremendo. Yo sé que si eso le hubiese pasado a ustedes hubiesen perdonado. Pastor, ya me pasó y hice lo mismo que usted. Me volvió una porquería también. Pues yo sé lo que estoy hablando. Pero ya aprendí, varón. A la próxima no me pasa. Uno tiene un corazón de pastor. Cuando el pastor llega a una dimensión que nadie la entiende, a veces los mismos miembros de la iglesia se enojan con uno. Sí. Pastor Champán, usted sabe lo que pasa, lo que yo acabo de decir. Yo puse el ejemplo del hermano que vino y me dio un microfonazo en la cabeza. ¿Por favor, usted qué le dieron? Un ejemplo. Me dio un microfonazo. Ok, bien. Ay, pastor, perdóneme. Yo me estoy rascando la cabeza porque me dolió. Pero cuando yo vuelvo a pasar por ahí, Champán, y veo al hermano, yo agarro la otra acera, hermano, porque no voy a pasar para que me dé otro microfonazo otra vez. ¿Usted entiende? No, yo estoy claro con eso. Oye lo que está pasando, Robert, y ustedes lo saben, ustedes lo han vivido, son pastores de años. Claro, ya no pasó y no va a pasar otra vez, varón. El verdadero corazón pastoral es el corazón que le sufre al miembro. Y uno, por más problemas y mañosería que tenga el miembro, uno brega con el miembro para tratar de llevarlo al cielo. Uno cree que siempre hay esperanza en que el miembro va a tener una transformación, un cambio. Uno no escatima esfuerzo. Eso es verdad. Que ese cambio sea una realidad en la vida del miembro. Y uno quiere ser parte de ese cambio. Pero hay personas que solamente Dios es que va a tratar con ellos. Chacho, eso es verdad. Hermano, estos programas que ustedes están llevando a cabo en el Pulso van a cambiar la vida y la manera de ser de muchos miembros. La iglesia está llena de gente problemático. Sí. Eso es verdad. Yo no vine al evangelio, mire, yo venía de la calle, yo me convertí, yo nací, me crié en un barrio malísimo,
donde la gente le sacaba la tripa para afuera, pero cuando Cristo me salvó, era como el tema de ayer, con el asunto de andar con un arma de fuego, o un cristiano teniendo arma de fuego, un gato en el carro. Cuando Cristo salvó a uno y lo salvó de verdad, el corazón de uno cambia. Ya uno no es el bravucón de antes, el que iba a buscar defensa propia, no. Ya uno está entregado, uno es una porquería espiritualmente hablando. Eso marca un hito en la iglesia, de que la iglesia respeta a uno como líder. Claro, pero hay que tomar medidas, pastor. Después de un tropezón no se puede tropezar 2 veces con la misma piedra. No, claro, pastor Robert, mire, ya la persona... Si vuelve, mándalo a salvarse en otra iglesia. Yo lo amo con todo mi corazón, lo digo públicamente, la persona, si está oyendo este programa, sabe de quién yo estoy hablando. ¡Ay, Jehová! Cuando quiera que esa persona esté y yo pueda ayudarle, yo le ayudo. Porque, ¿qué está pasando? La Biblia dice en el libro de Romanos que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el bien con el mal. Imagínese eso, una gran multitud, después que le hizo todos los milagros, que sanó gente, que resucitó muertos, que dio pan, como estaba predicando la hermana Amada hoy, pan, y la misma multitud que le hizo todo eso, cosas buenas, porque Cristo lo que hizo fue cosas buenas, fue la misma multitud que estaba pidiendo que le crucificaran. Eso es. Burlándose de ellos. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es. Dios le bendiga, pastor, que tengo otra llamada. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Habla el líder. De Puerto Rico, hermano Yamil. Míralo ahí. Yamil de Puerto Rico. La opinión final. Yamil, estamos esperando tu llamada para que nos ayude como psicólogo sobre el tema del perdón, varón. No sé si usted ha estado oyendo, pero la pregunta de hoy ha sido: ¿es pecado que un cristiano no perdone a alguien? ¿Estará en pecado un cristiano que no perdona? Y estamos hablando del cristiano y el perdón. Díganos qué usted tendría que decir, Yamil. Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que es aceptar una disculpa y pedir una disculpa, que eso es más cortesía que otra cosa, y perdonar y pedir perdón. Ajá. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y vino Cristo y trajo el perdón. Y el perdón fue en la cruz del Calvario. Ajá. Y perdonó a los que acepten ese sacrificio, y ya no somos culpables, sino que somos inocentes a través de Cristo. Ajá. El perdón nos hace inocentes, pero un corazón cargado de culpa que no es inocente es porque no ha recibido el perdón de Jesucristo, por lo tanto no lo puede compartir con alguien que lo ha ofendido. Exacto. La única forma de nosotros perdonar, que sea más allá de una mera disculpa, es que nosotros hayamos recibido el perdón de Jesucristo y tenemos una conciencia inocente, porque una conciencia cargada de culpa es una conciencia que no tiene a Cristo, que no ha recibido el perdón de Cristo, y por lo tanto no tiene nada que ofrecerle al otro, porque el perdón es una cosa que se comparte, porque el perdón que Cristo nos dio es tan y tan enorme y tan grande que usted perdona compartiéndose el mismo perdón. De la misma manera que Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó, así usted la va a tener con el que ofendió a usted. Exacto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo fundamental para nosotros poder perdonar. Había un psicólogo que la hermana debe saber quién es, Eric Fromm. Ajá. Eric Fromm hablaba que cuando una persona estaba con una conciencia cargada de odio, jamás podía perdonar e inclusive se enfermaba. Había muchas personas que, según los estudios de él, iban a su oficina y estaban enfermos de diferentes enfermedades fisiológicas, y al fin y al cabo se encontró que la causa era que eran una persona que tenían odio en su mente. Sí. Y Jesucristo lo dijo bien claro. Él dijo: el que le diga necio a su hermano es homicida, y homicida es asesino. Y una persona que es asesino no es inocente, es culpable. Y la única forma de quitar ese homicidio es a través del perdón de Cristo, y obviamente nosotros lo compartimos hacia adelante. Como decía la hermana ahorita que la estaba escuchando, obviamente usted me hace algo malo a mí y yo lo perdono, pero
aún así no quita las consecuencias de sus actos. Claro. Esto es un asunto entre usted y Dios. Yo no tengo que entrar en ese asunto. Mi función es perdonarlo y ya. Exacto. Yo tengo el perdón de Cristo y soy inocente. Exacto. Yamil, ¿usted cree que hay personas que se le hace más difícil perdonar que otros, incluyendo cristianos, que tienen como un problema de rencor? Sí, esa es una palabra clave. Una vez una persona no puede compartir el perdón, nace lo que se llama rencor. El rencor es el producto del no saber perdonar. Y no saber perdonar es no saber manejar la culpa que tiene por dentro. Hasta que no aprendamos a manejar la culpa, lo que nos va a venir a la mente y a la conciencia es rencor puro. Exacto. Y hay gente que según uno tiene habilidades para una cosa más que otro, también hay gente que tiene la habilidad de manejar la culpa más que otro. Y tienen la habilidad de manejar el rencor más que otro. Y tienen la habilidad de compartir el perdón más que otro. Por eso es que hay que estar todo el tiempo conectado con el Señor y con el Espíritu Santo, que es el que nos va a decir todo. Exacto. Yamil, yo quiero, mire, casi vamos a la pausa, pero yo quiero aprovechar la participación suya porque hay miles de personas que nos están viendo y escuchando ahora, y yo sé que hay muchos cristianos que tienen un problema de falta de perdón. Me gustaría que usted, como profesional de la psicología, pueda dar las personas que tienen problemas para perdonar, alguna pista, algunas tips de qué podrían ellos hacer para conseguir el perdón. Quédese ahí que vamos a hacer la pausa y regresamos, Yamil, con usted. Estás escuchando El Pulso de la Tarde a través de Radio Adonai. Y ya regresamos con el doctor psicólogo desde Puerto Rico, nuestro hermano Yadmir, dando esta respuesta en el día de hoy, en el Pulso de la Tarde. ¿Es pecado que un cristiano no perdone a alguien? Es el tema del Pulso de la Tarde. Claro que sí, estamos conversando vía teléfono de Puerto Rico con nuestro hermano Yamil, quien es psicólogo y es cristiano. Y le decía antes de la pausa, Yamil, que pueda a aquellos cristianos y también no cristianos, hay muchas personas inconversas que escuchan la radio, que tienen problemas para perdonar. ¿Qué usted le recomendaría para ellos superar eso, Yamil? Vamos a ver. Bueno, aquí hay dos pasos importantes. Está primero el paso de alcanzar el perdón de Jesucristo. Una vez usted está perdonado, ya usted es inocente, tiene una conciencia inocente, porque justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted es justificado por la fe, ya usted fue perdonado, es inocente. Y paso número 2, la primera intención, el primer acercamiento al perdón, de usted perdonar a alguien, aunque se le haga un poco difícil, inténtelo para que usted vea que con el primer intento de usted perdonar a alguien, usted va a dormir en paz. Sí. Usted va a tener una vida más saludable, emocionalmente menos cargada, y se va a dar cuenta que eso lo va a ir sanando emocionalmente y va a continuar practicándolo. Yo sé que el primer paso es bien difícil, sí, pero es humanamente difícil, pero desde el punto de vista emocional y espiritual, o sea, en su ser interior, usted va a ir sintiendo sanidad, inclusive puede recibir sanidad física a través de usted perdonar a alguien. Sí. Pero obviamente si usted no ha sido perdonado, jamás va a poder perdonar a alguien. Exacto, es decir que a las personas inconversas se le hace más difícil que a un cristiano el poder perdonar. Claro. Seguro, el primer paso es se van a la recibir tumba el con perdón eso. de Cristo. Aunque el inconverso que no tiene a Cristo sí puede aceptar disculpas y puede pedir disculpas, pero cuando no tiene a Cristo se va a pasar toda su vida disculpándose y pidiendo y aceptando disculpas. Y eso es cortesía, eso no lo va a ayudar emocionalmente. Exacto. Se lo va a ayudar, va a ser a través del perdón que Jesucristo le dio a usted. No hay otra fórmula, y el apóstol Pablo lo dijo Juan, lo dijo el mismo Jesucristo. Exacto. O sea, hay que aceptar el perdón de Jesucristo primero. Yo creo que la iglesia tiene una misión en eso, y es que
ser una comunidad terapéutica, diciéndole a la gente que acepte el perdón del Evangelio, que acepte a Jesucristo, que es la única forma de usted sentirse justificado para poder perdonar de verdad. Exacto. Bueno, Yamil, muchísimas gracias, siervo, por su colaboración, su ayuda. Me gustaría, Yamil, que si tienes un viaje para New York, en su agenda ponga el venir por aquí, por Radio Adonai, para tenerlo en el pulso aquí un día en vivo. Sí, tengo pendiente algo como para el mes de agosto, ir por allá. Claro que sí, Dios te bendiga y gracias, varón. Y ese hombre de acá, Pastor Ramírez, no, tremendo. Pastor, ya yo tengo que irme para la casa. Ya no vamos, ya vamos a terminar. Ya para mañana no hay tema. No, ya terminamos con la opinión de Yamil. Yo solo, de mi parte, voy a leer un verso. Ya todo está dicho. Ya todo está dicho. Pero léalo. Creo sí, que usted habló muy acertadamente. Gracias, y la pastora amada, Yamil. Tenemos unos oyentes. Los oyentes. Pero yo solo voy a leer, tenía 3 lecturas, pero solo voy a leer un verso. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es. Ahí está. Cristo es nuestro ejemplo para eso. Hasta aquí ha llegado su programa, El Pulso de la Tarde. Para comentarios o sugerencias, favor comunicarse al correo electrónico radioadonai1580@hotmail.com. radioadonai1580@hotmail.com. Hasta la próxima edición de su programa, El Pulso de la Tarde.